yo simplemente darles la bienvenida. Ahora Antonio presentará mejor al escritor y este espacio en el Festival del Sur, pero bueno, que comentarles que Casa África es una institución que trata de tender puentes entre las sociedades africanas y la sociedad española y canaria por estar localizados aquí. Y una de las acciones más importantes para nosotros es acercar, en el ámbito cultural, es acercar las voces de los intelectuales y de los escritores africanos a la sociedad española. Y para ello, tanto lo hacemos a través de la colección de literatura de Casa África, en la que hemos traducido esta obra de Sami Chak, una obra impresionante y perturbadora que no deja a nadie indiferente, y también a través del programa Letras Africanas, que es con el que siempre colaboramos con el Festival del Sur, y que siempre es un placer estar aquí en este festival de la mano de Antonio Lozano. Y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estefanía, y como siempre, muchas gracias a Casa África por programar dentro de este festival desde hace años una nueva edición de Letras Africanas. Letras Africanas es un programa de Casa África que tiene por objetivo dar a conocer la literatura, los grandes escritores, los grandes nombres, las grandes obras de la literatura africana a través de de presentaciones, de charlas, de encuentros como el de hoy, que no se hacen solamente aquí en Canarias, sino que Casa África es una entidad pública que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero su ámbito tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, pero su ámbito de actuación es todo el Estado. Entonces, pues han venido los nombres más importantes de la literatura africana, pues han estado presentes en diversos lugares de España. Y como desde el punto de vista de la acción del ámbito cultural, porque trabaja Casa África en varios ámbitos, el objetivo es acercarnos a la realidad africana, cosa que nos viene muy bien porque somos un país acostumbrado desde hace mucho tiempo a vivir de espaldas a la realidad africana, o peor aún, un país que tiene no es que tenga un desconocimiento de la realidad africana, sino que tiene un conocimiento totalmente perverso de la realidad africana, que viene un conocimiento que está marcado, un conocimiento entre comillas, lógicamente, una percepción, digamos, de la realidad africana que está marcada pues por todos los estereotipos con los que se ha ido creando esa imagen del africano para justificar primero pues toda la trata de esclavos, después toda la era de la colonización y ahora pues toda la era de la postcolonización en la que nos encontramos. Entonces, esta labor de dar a conocer la realidad africana es muy importante y hacerlo a través de su literatura es una de las mejores vías que se puede elegir, porque la literatura africana es una literatura que está muy, muy apegada a la vida social, política, económica del continente, ¿no? A darnos una visión crítica de lo que ocurre en el continente. Y hay grandísimas voces que, por desgracia, nos perdemos porque no las leemos, porque no las conocemos, porque no estamos acostumbrados a leer literatura africana. Afortunadamente, otra de las iniciativas fundamentales de Casa África es la creación de esta colección, donde está publicada esta novela de Sami Chak que hoy presentamos, y que, bueno, ¿ya cuántos títulos van? Llevan 18 títulos, donde están los títulos más importantes O sea, que ya no hay excusa para decir, no, es que no encontramos nada de literatura africana. Hay, a través de esta colección Casa África, aparte de que hay en otras editoriales, también hay bastantes cosas editadas, ¿no? Desgraciadamente, muchas de las cosas que están editadas son en editoriales pequeñas, muchas de ellas que ya han desaparecido,
pero en fin, podemos encontrar, si queremos leer y conocer la literatura africana, ya podemos encontrar en castellano pues títulos, los mejores títulos, o la mayoría de los mejores títulos que nos ofrece este maravilloso universo de la literatura negroafricana. Digo negroafricana porque en Casa África se dedica cuando hablamos de letra africana hablamos de África negra, ¿no? Porque hay otra institución que es también similar, que también pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, que se llama Casa Árabe y que tiene pues ya la misión de trabajar con el norte de África y los otros países árabes, perdón. Bueno, el escritor que hoy nos acompaña es uno de los escritores más importantes del continente, Sami Chak, que viene de Togo. Y bueno, Sami Chak es un seudónimo, es el seudónimo de Sadamba Chakura, y nació en Togo en 1960. Tras una licenciatura en su país y 3 años de enseñanza en un instituto, se instaló en Francia en 1986, donde obtuvo un doctorado de sociología en la Sorbona, y después descubre América a partir de Cuba, razón por la cual pues habla bastante en castellano, entiende y habla nuestro idioma, y publicó varias novelas cuyos personajes evocan esa parte del mundo. Hermina, el paraíso de los cachorros, Hijas de México, Mercurio, de Francia. Después tiene Al Capone el Maliense, que transcurre en Guinea, en Mali y en Camerún. En 2013 publica en las ediciones Odem en Libreville, Gabón, la etnología y el sabio, que es el etnólogo y el sabio, ¿no? El etnólogo y el sabio, el etnólogo y el sabio, que obtuvo en su momento el premio Ahmed Baba. Y es un escritor muy laureado, tiene muchos premios, entre ellos algunos de los premios más importantes de África, como el premio William Sassin, por su novela corta Me podría decir la hora, el premio Kurumá por El paraíso de los cachorros y, como decíamos ahora, el premio Ahmed Baba. Pero, sobre todo, tiene un premio que es el más importante de África, que se otorga todos los años y que es a un escritor de toda África Negra, que es el Gran Premio Literario de África Negra que él obtuvo por La fiesta de las máscaras, por lo tanto esta novela pues obtuvo el premio más importante de literario de África Negra. Bueno, Sami va a intentar hablarnos en español. Un poquito, pienso que voy a tratar de hablar un poquito. Vale, entonces lo que hemos quedado es que va a intentar dirigirse a nosotros en español, y si ve que tiene dificultades, pues ya me encargo yo de traducirlo, pero al principio va a ser el esfuerzo. Así que, Sami, encantado, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Gracias a ti para la invitación. ¿Hola? La invitación, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. No sé de qué voy a hablar. Me parece muy fácil de escribir que de hablar de la literatura. No soy un especialista de la literatura, de cualquier literatura, pero cada vez que estoy en España me da la oportunidad de hablar un poquito en español, porque en Francia hablo todo en francés. Aquí pienso que voy a hablar de la literatura africana en general y después un poquito de mi libro, porque pienso que es
mi libro no me parece tan importante que el contexto global de la literatura africana. Todo el mundo conoce un poquito la literatura africana, pero es la menos conocida en el mundo. Hay algunos escritores muy conocidos como Amadou Kourouma, Senghor. Aquí más Boubacar Boris Diop. Parece que Boubacar Boris Diop es muy... en general, es una literatura que la gente dice muy política. Una lectura que me parece un poquito reduccionista, ¿no? Sí, para cualquier persona que lee un escritor africano, me parece que el tema principal de su obra es el único tema de la literatura, de cualquier literatura francés, español, latinoamericana. Todos los escritores hablan no solamente del ser humano, pero sobre todo de la condición humana. Sí, la condición humana. A partir de una temática más englobada, la muerte. Yo pienso que sin la muerte no hay literatura. La literatura africana es más marcada para la muerte. La muerte del ser humano, la muerte de valores morales, la muerte de la nación. Cuando empezó de escribir. ¿Tú empezaste? ¿Tú cuando empecé? Empecé de escribir, tuve una idea, escribir sobre otros lugares, no sobre África, porque yo creí que todo sobre mi continente había sido escrito. Sí, por Kourouma, Mongo Betty. Entonces, la América Latina me interesa. Sí. Este libro es uno de mis libros con contexto latinoamericano. Aquí hay un personaje principal que se llama Carlos dentro de un contexto político, pero es un libro sobre la identidad. Puedo decir identidad sexual, pero es una obra sobre la identidad muy íntima. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene de su nacimiento a su muerte el mismo problema que es el de la identidad muy personal, la identidad muy profunda. Aquí, Carlos es un hombre que su padre
considero como, como una mujer y tiene una hermana, Carla, que es como el único hombre de la familia, porque con su cuerpo tenía un poder muy grande y gracias a su poder corporal tenía muchos dinero para de venir. Convertirse en... Sí, c'est como el jefe de la familia. A un momento, Carlos tenía como un complejo y hace todo para ser como su hermana. Toda su tragedia va a partir de este deseo, ser como su hermana. Va a encontrar una mujer que después va a matarla. No voy a decir todo sobre el libro. Yo pienso que voy a decir una cosa que me parece la más importante. Hablé y como mi deseo es de hablar con vosotros, con ustedes, sobre la condición humana, la única para mí, la única para todos nosotros. Voilà. Muy bien. En español no puedo hablar Te hemos más. comprendido En francés, perfectamente. Donato, tu sais que j'aurais parlé 10 heures, mais en espagnol, j'essaie d'être... Muy bien, muy bien. Voilà. Sí. Bueno, muchas gracias, merci beaucoup por hacer este esfuerzo, ¿no? Para que hablaras en español, siempre mejor oírte directamente que ser traducido. Y ahora ya dice que sí, contesta las preguntas que sean en francés y preguntas sobre su obra, sobre la literatura en general, universal, o la literatura africana en concreto, o sobre su oficio, ¿no? Tu oficio de escritor, en fin, solo lo que queramos relacionado con la literatura. Gracias por las palabras. Solamente una cosa de introducción. Es tu segundo premio de la África Negra, porque Place des Fêtes también fue premiada con el mismo premio. No, Place des Fêtes es el segundo. Mi primera novela es Mujer infiel. Sí, mais il te demande si Place des Fêtes, si c'est ton deuxième roman qui a eu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Ah, c'est celui-ci. C'est celui-là. Sí. No, el primero, el único. El único. No. Place des Fêtes, no. Vale. Place des Fêtes qui parlait de la racaille. De la racaille, sí. Place des Fêtes, racaille. De la racaille. Sí. Racaille o la marginalidad de jóvenes de origen africana. Sí. De la banlieue. Sí. ¿Él cree que se puede seguir hablando de literaturas africanas? Tu crois qu'on peut parler de littérature africaine en pluriel? Sí, pienso que debemos hablar de literaturas africanas porque tenemos muchas partes de este continente con lenguas muy diferentes. La literatura
en francés la literatura, en inglés la literatura, en español como la de Donato, la literatura en portugués como la de José Agualusa y todos los escritores de Angola, Mozambique, la literatura de África del Sur. Hay un continente, pero todas esas literaturas tienen algo de muy similar. Son literatura muy engajada. Y comprometidas. Sí. Puedo decir, es la misma cosa para la literatura latinoamericana. Esta literatura es muy variada, Diversa, sí. pero hay algo de muy similar que da su identidad al ensemble. Al conjunto. Sí. Hay un dilema siempre en el mundo de la literatura africana, que es escribir en francés, o en inglés, o en portugués, o en castellano, que es la lengua del antiguo colonizador, ¿no?, impuesta por el colonizador, o escribir en las lenguas autóctonas, como el Wolof, o en Senegal, o en fin, en cada país pues tiene sus lenguas nacionales, ¿no? Entonces hay siempre un dilema, ¿no? Y que algunos dicen que eso ya está superado, otros dicen que no está superado, que hay que seguir, son fervientes luchadores por escribir en la lengua de su país. ¿Tú cuál es tu postura dentro de este dilema, de este debate? Para mí no sé si es un problema, una pregunta. No sé, porque sé escribir dentro de una lengua, el francés. Mi lengua no es una lengua escrita. Escrita, sí. Mi lengua, el tem, soy tem de Togo, es una lengua oral. No sé escribir en mi lengua maternal. Entonces, escribir en francés es como una obligación para mí o una cosa muy natural. No sé escribir en mi lengua. Otra lengua, sí. Quizás podría escribir un poquito en español para tratar de escribir dentro de una otra, un poquito en inglés. En mi lengua maternal no sé escribir. Sé que hay escritores como Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o escribí su obra en Kikuyu. Después su obra fue traducida en inglés. Hay un escritor como Boubacar Boris Diop, su obra antes en francés, después un libro en Wolof. Este libro fue traducido en francés. Es el único que Boubacar Boris Diop ha escrito. No, pero después ha seguido escribiendo en Wolof. O sea, el último es en Wolof, el último. El problema me parece muy complejo porque hay un otro aspecto del problema literario en África. La gente no es una gente que tiene la costumbre de leer. Entonces, en mi lengua, no sé si
yo pienso que mi hijo mismo no va a leer mi libro en mi lengua maternal. Es un problema principal. No tenemos... Pero depende de las lenguas, sí, ¿no? sí, Porque hay lenguas que son leídas por millones de personas. Las por lenguas ejemplo, que la escuela enseña sí. son lenguas europeanas. Europeas, sí. No tenemos... en África del Sur hay muchos escritores con obras, no sé si 10 lenguas muy con obras dentro de todas las lenguas de África del Sur. Bien. Sí. Así, comment dire, j'ai abordé cette question-là. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle La couleur de l'écrivain. Dice que ha tratado ese libro en un ensayo, porque también es autor de ensayos, eso me lo comenté. Y entonces este tema, que es un tema muy candente, ¿no? Un debate muy candente en el mundo literario africano, que lo ha abordado en un libro que se llama El color del escritor. Abderrahman. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el esfuerzo en hablar en español. Yo también soy africano. Yo también vivo ese dilema, ¿no? Esa riqueza, porque nosotros los que escribimos en otras lenguas somos africanos, árabes. Yo soy marroquí, escribo en español, también mismo caso, pero tenemos, no sé si vives esa no dilema, sino esa situación de sentirte como la mujer barbuda de la literatura africana, metafóricamente. Escribes en francés, yo escribo, como dijo Hatibi, en una lengua que no entiende mi madre, por decir que no es mi lengua materna, no sabemos hasta qué medida no lo es. Y la lengua, pues, es la identidad, es la doble cara. Escribimos en español siendo africano. Marruecos es un país que siempre ha estado de espaldas a sus raíces, ahora lo estamos recuperando, desgraciadamente demasiado tarde, es un fracaso. Marruecos está viviendo el éxito del mayor fracaso de su historia y me siento como un hijo, me llaman a mí el hijo de Franco, porque escribo en una lengua, la lengua del colono. Y tengo que escribir, por el hecho de ser marroquí, africano, escribir en la lengua africana mía, que se supone que es el árabe, o el francés, que esa es otra gran paradoja. No sé si vives, si usted y yo, perdona, mejor que tutelo, si tú y yo vivimos esa complejidad y escribimos, y cuando escribimos y tenemos un libro, tenemos que justificarlo, como pidiendo perdón de que por ser africano escribimos en otra lengua, así que perdónenos. De alguna manera, a ver si... Donato, querías decir algo, sí. No, me van a disculpar porque yo creo que este debate es un debate artificial. Desde el principio. Es un debate artificial porque es un debate creado por intelectuales y por intelectuales acomplejados. Cuando los africanos nos quitemos nuestros propios complejos y los que otros nos ponen encima, dejaremos de debatir esas, en mi opinión, nieserizadas, cosas que no tienen ninguna importancia. ¿Por qué? Porque si sabemos, los africanos y los no africanos, que nuestras lenguas son ágrafas, ¿por qué tengo que hacer un ejercicio de ir rastreando en la prehistoria y en la no sé qué, si alguna vez algunas etnias africanas inventaron algo parecido a un alfabeto silábico? O sea, ejercicios absolutamente artificiales.
Yo asumo que el fan, yo soy fan, nunca se ha escrito. Luego, si yo soy escritor, tengo que escribir en la lengua en la que me he educado y en la lengua en la que tengo una proyección. Eso por un lado. Luego, si asumo que la lengua oficial de mi país es el español, pues, lógicamente yo escribo y no robo nada, porque cuando yo nací ya se hablaba español en Guinea Ecuatorial, no lo inventé yo. Y yo personalmente creo que debemos seguir hablando español en Guinea Ecuatorial frente a lo que hace el presidente, que se ha apuntado a todos los tours lingüísticos del mundo. El presidente Obiang se ha hecho portugués, se ha hecho francófono, se ha hecho no sé qué, mañana se va a hacer chino, porque como debe mucho dinero a los chinos, pues, lógicamente nos impondrá el mandarín, como nos ha impuesto el francés, el portugués, etcétera, etcétera. Y esas barbaridades simplemente son de personas acomplejadas. Hay ejemplos en África de lo contrario. Eminencias, para mí personas muy respetables, como por ejemplo Mongo Betty, que era totalmente anticolonialista, más anticolonialista que Mongo Betty creo que es difícil encontrar en África, y jamás cuestionó eso. Gente como el premio Nobel Soyinka, gente como, vamos, para mí el maestro fundamental de las letras africanas, Chinua Achebe, son gente que jamás se cuestionaron esas cuestiones. ¿Por qué? Porque no deben afectar a nuestra creación, porque no tienen complejos de ser como son, de que sus lenguas nunca se escribieron y no tienen por qué inventarse ahora de historias que, a fin de cuentas, si yo escribiera en fan, ¿qué horizonte de lectores podría tener? Teniendo en cuenta que además, para leer en Wolof o en fan o en cualquier otro idioma, hace falta saber leer. Son cosas que la gente, cosas elementales que la gente no tiene en cuenta. ¿Por qué al escritor se le tiene que cargar cuestiones que afectan a los políticos? Porque no hay una política lingüística de conservación de las lenguas africanas. ¿Por qué al escritor se le tiene que cargar cuestiones que pertenecen a los lingüistas? Porque los propios lingüistas africanos no normativizan las lenguas africanas para que sean escribibles entre comillas. El fan tiene 7 u 8 formas dialectales diferentes. Aunque yo escribiera en Fantum, el fan Aukap o el fan Ewondo, difícilmente me entendería. Luego hace falta una normativa y eso nadie lo aborda. Y sin embargo, a mí como escritor me pregunta por qué no escribo señores. Lo mismo pasa con el Wolof o con cualquiera de las 2.500 y pico lenguas nativas africanas que existen. Dejémonos de tontería y dejemos que la gente se exprese libremente en la lengua en la que quiera expresarse, porque además son lenguas que nos han proyectado hacia la universalidad. Si yo escribiera en fan, ¿cuántos fans saben leer? ¿Y cuántos fans saben leer en fan? Teniendo en cuenta que solo hay 3 millones de fans en el mundo. Y sin embargo, si escribo en español, hombre, yo no soy un escritor que venda millones, pero por lo menos existe esa proyección, esa ilusión de que me dirijo a 500 millones de personas. Tengo esa, porque a fin de cuentas cualquiera escribe, todos escribimos, para hacer que nuestra voz se oiga, cuanto más en un ámbito mayor, mejor. Entonces, un horizonte de 3 millones de personas que hablan fan, de los cuales el 80% son analfabetos, en Camerún, en Gabón, etc. Son analfabetos. Sí. No saben ni leer en su propia lengua, porque ahí, insisto, hay que saber leer para poder escribir en cualquier lengua, sea en Wolof o sea en latín. Hay que saber leer. Y si no saben leer, ni en español, ¿para qué voy a dirigirme a ellos? Entonces, y sin embargo, tengo esa, por lo menos, ilusión, proyección, de que podría un libro mío, y de hecho ocurre, 1 o 5, no 500.000 como me gustaría, pero alguno llega a Argentina, alguno llega, yo qué sé, incluso en ámbitos literarios no hispánicos. Se me estudia en la Universidad de Varsovia, por ejemplo, gente que estudia y me enseña español. Cosas que en fan no podría hacer. Y termino con un último argumento.
Me parece totalmente infantil escribir en fan, para que luego yo mismo u otra persona me traduzca al español y volver a... Señores, por favor, para eso escribo directamente en fan. Digo en español, quien quiera traducirme al fan o al polaco, que lo haga. Sí, yo creo que es un problema muy complejo. Sí, sí, sí. Y que realmente, por supuesto, que es muy respetable que cualquiera escriba en la lengua en la que se sienta más cómodo, ¿no? En la que se sienta, porque hay generaciones que dicen, no, yo no me siento, yo no siento que estés traicionando a mi país por escribir en francés, aunque fuera una lengua impuesta. Pero bueno, a mí me parece tan respetable la otra postura. Es decir, sí, hay analfabetos de tal. Todos esperamos que en algún momento de la historia de África deje de haber analfabetos, ¿no? Porque es un continente que lucha por salir adelante y que depende también mucho de las lenguas. Pues no todas las lenguas son... Hablas del Fang, que tienen hay menos gente que leen Fang, o hay lenguas como el Wolof, en las que hay textos escritos desde hace mucho tiempo, en Wolof, ¿no? Hay la postura del escritor que dice, voy a escribir en francés, vale, voy a ser más leído en Francia, pero decimos que en Senegal la lengua, la lengua oficial es el francés. Sin embargo, la mayoría de los senegaleses no hablan ni leen francés. Y ahí hablan de la francofonía. Dicen, no, la francofonía son tantos millones, incluidos los de tu país, porque como se ha metido este presidente, se ha metido en la francofonía, pues cuentan los millones de guineanos, ¿no? Como francófonos. En la mayoría de los países africanos, la mayoría, bueno, en Marruecos es un caso, sobre todo me refiero a África Negra, la mayoría, en Mali habla francés o entiende francés el 20 y pico % de la población. Sin embargo, Wolof o Pulaar en Senegal lo entiende todo el mundo. Y yo, senegalés, pues me puedo sentir no solamente en el derecho, sino en la obligación de escribir en la lengua que mi pueblo va a entender, porque me quiero dirigir a mi pueblo, ¿no? Quiero decir que tanto una postura como la otra son respetables. Yo, personalmente, espero que llegue un momento en la historia en que haya, porque también es una cuestión económica de la industria editorial, ¿no? Porque, claro, si yo escribo en Wolof, pues me va a editar una editorial muy pequeña y no voy a salir de Senegal, ¿no? Salvo que sea traducido. En fin, que todos llegue un momento en que África no sea el único lugar del mundo en el que se escribe en una lengua diferente a la que la mayoría de la población habla. Porque la mayoría de la población no habla francés en los países francófonos, ¿no? De África. Sí. Quería introducir un pequeño matiz que tal vez sea interesante para ver la otra perspectiva. Porque tú dices, bueno, yo no escribo en mi lengua natal africana, pero escribo en español y en francés. Y puede surgir, dice, ¿en qué francés o en qué español escribe este escritor? Porque te puede surgir que los franceses digan, no, yo no voy a leer este, no me interesa porque este no es un francés puro, es un francés extraño de algún país africano. O te puede venir la Real Academia Española y decir, bueno, sí, este dice que escribe en español, pero en realidad es un español africanizado, extraño, no es nuestra lengua. Entonces, ¿tú crees, hay una fantasía de que uno está escribiendo en el idioma francés o el español que sirve el otro, pero en realidad desde el otro lado no se ve así tampoco? Estás hablando, escribiendo en una lengua que es tal vez media propia y no es ni una cosa ni la otra. Cuando estés en la fantasía, yo escribo en español. Sí, no se da se da el caso, no sé lo que opinas, que hay africanos que escriben en un francés académico,
perfecto, maravilloso, ¿no? Y como el que ya quisieran escribir muchos franceses, ¿no? Y el caso del escritor africano, que ocurre mucho, ¿no? Y Kourouma es un ejemplo claro, que africaniza la lengua francesa, juega con ella de una manera maravillosa, ¿no? Y después está el caso de que efectivamente gana Tahar Benjeloun el premio Goncourt, el más importante de tal, y como es marroquí, se arma un revuelo en Francia impresionante, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya cada vez hay más africanos que ganan los grandes premios importantes y que ya ya ese revuelo ya no se arma, ¿no? O como en el caso de René Marron, cuando ganó René Marron. Pero sí, que efectivamente hay franceses que considerarán, a lo mejor, oye, esto pues no es el francés que hablamos nosotros, ¿no? En algunos casos, pero que son, a mí me parece que, no sé, que escritores como Kourouma pues hacen un juego con la lengua. ¿Querías comentar algo? Si. Ben, je vais le faire en français. Ce que Donato a dit, je le comprends. Et ce que tu as dit aussi, je le comprends. Parce Lo que han dicho Donato y Abderrahman lo entiende, lo comprende. Je pars d'une idée simple. Hablo de una idea sencilla. Pour répondre à Donato. Et je l'ai écrit dans la couleur de l'écrivain. De una idea sencilla que para contestar a Donato y que era escrito en ese ensayo el color del escritor. Un écrivain écrit d'abord pour son peuple. Un escritor escribe en primer lugar para su pueblo. Que son peuple lise ou pas. Lea su pueblo o no lea su pueblo, independientemente de que su pueblo lea o no. Pour écrire pour son peuple, il écrit dans la langue de son peuple. Y para escribir a su pueblo, para su pueblo, escribe en la lengua que habla su pueblo. Et je dis quand même une chose, sans la langue russe, on n'aurait jamais eu Dostoïevski, Tolstoï, Pushkin, Gogol, c'est impossible. Digo, sin la lengua rusa no habríamos tenido ni a Dostoyevsky, ni a Gogol, ni a Tolstoy, ni a Pushkin. Et si Cervantes avait écrit Don Quichotte en anglais et qu'on avait traduit Don Quichotte en espagnol, le peuple espagnol n'aurait pas eu le même rapport avec Don Quichotte. Y si Cervantes hubiera escrito Don Quijote en inglés y después se hubiera traducido al español, el pueblo español no habría tenido la misma relación, el mismo vínculo con Don Quijote, con el libro, con Don Quijote, que si lo hubiera escrito en español directamente. Je cite toujours un exemple, celui de Solzhenitsyn. Y siempre cito el ejemplo de Solzhenitsyn, qui a refusé d'apprendre l'anglais correctement alors qu'il vivait aux États-Unis. que rechazó aprender el inglés correctamente cuando vivía en Estados Unidos. Et il disait qu'il ne voulait pas que l'anglais tue sa langue en lui, le russe. Porque no quería que el inglés matara su lengua, dentro de él, su lengua, el ruso. Et quand on lui demande mais pourquoi c'est si important de sauvegarder le russe alors qu'il est aux États-Unis, il répond parce que la Russie c'est moi. Sí, ¿y por qué le preguntaban, tan importante salvaguardar el ruso? Dice, porque Rusia soy yo. Donato a dit une chose qui me semble résumer tout. Donato ha dicho una cosa que, en mi opinión, lo resume todo. Le problème, c'est que nous n'avons pas de langue qui fait un peuple. El problema es que no tenemos lenguas que hagan un pueblo, que conformen un pueblo. Même dans mon petit pays, le Togo, où on est 7 millions, Incluso en mi pequeño país, Togo, somos 7 millones de habitantes nous avons 30 langues. y tenemos 30 lenguas. Dans ce cas-là, c'est quoi la langue nationale? En ese caso, ¿cuál es la lengua nacional? Il aurait fallu, comme Donato le dit, qu'il y ait une politique pour la langue femme. On a plusieurs millions de femmes, même s'il n'y a que 10 qui lisent, ça aurait un sens. Il n'y a pas cette politique. Sí, que tendría que haber, como decía Donato, una política de normalización de la lengua, Ce qui n'est pas le algo cas, que no existe. ce qui n'est pas le cas
d'un Marocain. No es el caso de un marroquí, Le Marocain a une langue écrite, l'arabe. porque tiene una lengua escrita, el árabe. Mahfouz a fait une œuvre en arabe, il a eu le Nobel. Mahfouz escribió en árabe y obtuvo el premio Nobel. L'un des livres marocains les plus connus au monde, c'est Le pain nu de Mohamed Choukri. Uno de los libros más conocidos, marroquíes más conocidos en el mundo es El pan desnudo de Mohamed Choukri Et c'était écrit en arabe. y está escrito en árabe. C'est-à-dire, si nous avions des langues, on écrit dans nos langues et nos textes sont traduits aussi pour être lus dans les autres langues. Si tuviéramos lenguas, pues escribiríamos nuestras lenguas, pero de repente la deuxième C'est-à-dire partie, nos livres auraient été traduits dans y d'autres langues. nuestros libros se habrían traducido en otras lenguas. La vérité que nous ne voulons pas nous dire quand même à nous-mêmes, La verdad que no nos queremos decir a nosotros mismos en écrivant dans les langues européennes, es que al escribir en lenguas europeas nous sommes d'emblée des écrivains marginaux. somos de entrada escritores marginales. Parce que si on se dit la vérité, dans ces langues-là, nous n'apportons rien. Porque si nos decimos la verdad, en esas lenguas no aportamos nada. Parce que nous arrivons dans leur langue quand ils ont déjà plusieurs siècles de littérature. Porque llegamos a su lengua cuando ellos ya llevan siglos de literatura en esa lengua. Donato a dit une chose, le problème c'est l'analphabétisme. Ha dicho Donato, el problema es el analfabetismo. Donc que nous écrivions en espagnol, en français ou en anglais, nous ne sommes quand même pas beaucoup lus en Afrique. Así que escribamos en la lengua que escribamos, no somos muy leídos en África. Nous écrivons pour avoir des lecteurs en Europe. Escribimos para tener lectores en Europa, Mais les Européens ont déjà leurs écrivains. pero los europeos ya tienen sus Ils n'ont pas escritores. besoin de nous. Et No nos necesitan. ce qui fait que nous sommes les écrivains les moins connus du monde puisque personne n'a besoin de nous. Lo que hace que seamos los escritores menos conocidos del mundo, porque nadie nos necesita, sauf si son le prix Nobel, comme Soyinka, ¿no? Salvo que hayan Même obtenido Soyinka, pas el si premio connu que Nobel. ça en France, par exemple. Même Soyinka, avec son prix Nobel, aucun grand éditeur ne s'est empressé de publier Soyinka en français. Sí, incluso en el caso de Soyinka, que fue premio Nobel, el único premio Nobel negro hasta la actualidad, ninguna editorial francesa se dio prisa en editar su obra. Mais pour, disons, nous trois, ce qu'on va dire, le problème existe, mais ce n'est pas nous qui l'avons créé. Y nosotros tres, ellos tres, decimos, el problema existe, pero no somos nosotros quienes lo han creado. Sí. Menos mal que existen los escritores, porque así podemos acercarnos a los clubes de lectura y poder leer un libro. ¿Me has entendido? Heureusement que les écrivains existent, parce que comme ça, il y a des rencontres, des clubs de lecture, et on peut s'approcher à ces écrivains. Y no importa el idioma, Et la langue d'origine n'est pas importante, no importa el idioma, porque los libros están traducidos. parce qu'on traduit les livres. Vamos a quitar problemas, porque hay tantos problemas. Donc, Yo, por ejemplo, hoy estoy triste porque en mi país está sucediendo algo muy serio. Entonces yo estoy triste. La tristeza es una emoción, ¿vale? Pero como estamos hablando de aquí en este maravilloso pueblo de Agüimes, mi castellano lo tengo bien fuerte, ¿verdad? Pues llevo más de la mitad de mi vida en Canarias. Ver los idiomas que es una trampa, porque cualquiera que no diga, pues estás peninsular, estás una boda, ¿no? Un poco de manera despectiva, que no porque yo no soy despectiva con los canarios, ¿no? O sea que nos amamos y nos queremos. Pero lo más importante es que los escritores escriben y
Y los que nos acercamos al club de lectura, yo participo en un club de lectura, el club de lectura de Casa África, y entonces leemos escritores africanos o escritores españoles como Antonio. Yo he leído sus 2 libros y ellos tienen una cosa en común, que hablan de la condición humana. Los dos hablan de la condición humana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Qué bonito, porque todo tiene que ser humano, o sea, con tanto conflicto, o sea, humanicemos, hagamos esto, que hace a Wilmes como pueblo, que es un ejemplo, y hay otros pueblos que están copiando, otras ciudades, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria también está humanizando muchas cosas. Antonio me mira como diciendo, mira lo que está diciendo. No, nada. Y bueno, pero un aplauso, por ejemplo, a Wilmes, que cada año mantiene este encuentro de escritores, el teatro. El otro día fui yo a ver un grupo catalán. Digo, es que voy a verle sí o sí, porque como los catalanes parecen demonios todos, digo, pues voy a ver el grupo catalán, hombre, porque igual me hubieran prohibido la entrada en algún sitio, ¿no? por haber ido a ver el grupo catalán. Bueno, en definitiva, muy bien. Que existan escritores, porque así los que vamos a los clubes de lectura tenemos libros, claro, traducidos en castellano, lógicamente, pero eso es lo de menos. Si es inglés, si es francés, si es marroquí, ¿verdad? ¿Es un ser humano o no? No, y además es la riqueza de la diversidad de la literatura universal y todos leemos libros traducidos, ¿no? Si leemos a Tolstoy, si leemos a Shakespeare o si leemos a cualquier escritor, si leemos a los escritores africanos es porque leemos gracias a que están los traductores, o sea que realmente a través de las traducciones llegamos a todos. Por lo tanto, escribir en la lengua que sea, pero siempre está la posibilidad después de poder acceder a ello a través de las traducciones, sobre todo si son buenas, que no es siempre el caso, ¿no? Pero ese es otro problema, sí. Dos cositas. Sí. Una que me parece que también hay una cuota de exotismo que los europeos necesitan y que la cubre bastante África, en cierta medida, ¿no? Y ha habido grandes libros de moda que su característica es ser exóticos. No en España, porque en España les importa un pito, Sí, pero en Francia o en Inglaterra es así. Y luego le quería preguntar qué lugar cubren autores como Chimamanda o el premio Nobel, ¿cómo se llama? Coetzee. Sí. Claro, que son autores que han roto absolutamente la barrera, todo tipo de barreras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas tú? Qu'est-ce que tu penses d'écrivains comme Coetzee ou Chimamanda qui ont rompu, non, toutes sortes de barrières? Chimamanda vit aux États-Unis et écrit en anglais. Et puis, le marché en langue anglaise est le plus puissant. Chimamanda vive en Estados Unidos y escribe en inglés y el mercado inglés es el más poderoso. Y es exótica. Et elle est exotique dans le... Oui, le monde américain ou anglo-saxon la considère comme un auteur anglo-saxon. Y para el mundo anglosajón, pues ellos lo consideran, en el mundo anglosajón lo consideran como una escritora anglosajona. Elle est africaine. Pero escribe sobre África, que me écrit sur l'Afrique. Sur l'Afrique et il y a un de ses livres qui a été adapté au cinéma, fait un film. Uno de sus libros ha sido adaptado al cine. Qui a eu du succès un peu partout dans le monde, sauf sur le continent africain. Que tuvo éxito en todo el mundo, menos en África. Nadie conoce esa película. Coetzee, lui, c'est un écrivain blanc
qui a dit que lui n'est pas un écrivain africain. Y Coetzee es diferente, porque Coetzee es un escritor blanco que ha dicho yo no soy un escritor africano. Il a dit, je suis un écrivain européen né en Afrique. Soy un escritor europeo nacido en África, lo cual es verdad, por otra parte. Quand je l'avais rencontré à Adélaïde, en Australie, où il vit, nous avons parlé de cette question-là de auteur africain. Tuve ocasión de encontrarlo en Australia, donde vive, y hablaron de esa cuestión, ¿no? Autor africano. Et il le dit clairement, il ne se considère pas comme auteur africain, comme écrivain africain, parce que par son histoire, il est héritier de la littérature européenne et lui-même est d'origine européenne. Porque no se considera autor africano porque por su historia, por sus orígenes, él es, tiene una herencia literaria europea y una... ¿Quién de nosotros no tiene una herencia literaria europea? ¿Quién de nosotros no tiene una pues La novela muchos? es europea. Bueno, pero en el caso de Coetzee es que estamos hablando de que él, que sus abuelos eran europeos, ¿sabes? Pero es el caso que puede suceder, por ejemplo, en Argentina, que son países de una inmigración fuertísima, y entonces, ¿qué? ¿No? ¿Lo híbrido no sería más importante? Menos nacional y más híbrido. Bueno, sí, Esa pero... Unos días, por ejemplo, que trabaja este mestizaje, ¿no? Entre castellano e inglés. Y esas posturas... Pero esa es la opinión de Coetzee, eso es lo que él dice de sí mismo, ¿no? Sí. Non, parce que même dans le cas de l'Argentine, quand on prend un écrivain comme Borges, Incluso en el caso argentino, cuando tomamos un escritor como Borges, il insiste sur ses origines européennes avec l'anglais. él insiste en sus orígenes europeos, con el inglés y... Donc, les écrivains latino-américains sont pour moi comme Coetzee, c'est-à-dire, en général, ceux qu'on connaît, ce sont des écrivains blancs. Ce ne sont pas des anglais. Les écrivains latino-américains. sí. Oui, Sí. ils sont comme Coetzee, c'est-à-dire la plupart, ils sont blancs. Sí, que García la mayoría de los escritores, latinoamericanos están en el caso de Coetzee, que son blancos, Sí, son de origen europeo. On prend Borges, Adolfo Bioy Casares, Lógico. Ernesto Sabato, Sí. Bastos, Sí, Nessa sí. Malima, Carpentier, Pero todos. eso no ocurre en el resto de África, por ejemplo, ocurre Coetzee porque es que la República Sudáfrica es un caso aparte, ¿no? Sí, sí, c'est- Entonces es otro universo Donc y, c'est vraiment pas le même cas que les écrivains africains. y no tiene que ver con los escritores africanos de... No, me parece muy interesante lo que están diciendo, porque da cuenta del conflicto. Lo que me parece que el conflicto es imposible de cerrar. que c'est un conflit impossible de fermer parce que c'est un conflit avec beaucoup de portes. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un conflit, un problème, je dirais, un problème, pas un conflit, même à l'intérieur des pays latino-américains. Je sais qu'au Brésil, les écrivains noirs, c'est maintenant qu'ils commencent à vouloir avoir une voix, parce qu'au Brésil, par exemple, l'écrivain noir, on ne connaît pas. Écrivain amérindien, on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est maintenant que, bon, il y a quand même des revendications, il faut qu'on entende leur voix et Como tout ça. dices tú, es un problema muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil, ahora los escritores negro, o sea, de origen africano, ¿no? Afrodescendientes, pues es cuando ahora empiezan a reivindicar su espacio como escritores. Lo mismo con los indios de América del Norte, ¿no? Ahí hay dos palabras y... Bueno, de todas maneras, yo quería simplemente decir que, por ejemplo, yo creo que hay una traducción previa a los lenguajes, a las lenguas, perdón, a las lenguas. Y es un poco la lengua de los escritores, por decirlo de alguna manera. Yo estoy pensando en Soli Labutansi, por ejemplo, cuando hablaba de García Márquez como que era la abuela.
es nuestro abuelo, es decir. Entonces, claro, es decir, y yo creo que en Son y la Butansi, en Son y la Butansi hay una recreación africana del realismo mágico. Sí, sí. Pero el realismo mágico es africano también. Sí, 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 sí. Al arte. Sí, sí, sí. Claro, pero lo que quiero Toni decir, Morrison, por ejemplo, es evidente. Sí, sí. Entonces yo no sé cómo podemos cortar de esta manera, ¿no? Porque estamos mezclados. claro, estamos mezclados, vamos, que en definitiva ahí no hay ningún problema en ese sentido. Y eso es un camino. Hay un tema humano y hay una forma de entender y hay unas influencias también entre escritores evidentes, ¿no? Evidentes. Que van más allá del lenguaje que utiliza. O sea, Mira, yo no me di cuenta que García Márquez era africano hasta que leía autores africanos. Sí, sí, sí. Yo pensaba que el realismo mágico era latinoamericano. Sí, sí. Pues no. Y lees a Toni Morrison y te das cuenta de las influencias mutuas, claro. Sí, sí, sí. Sí. Donato, Sí, por eso yo siempre seguiré reivindicando de cada uno que escriba en la lengua que quiera. Eso Claro. es lo que nosotros como escritores, yo no necesito vestir como mi abuelo un taparrabos con piel de leopardo y venir a pasear una agallas por aquí para sentirme africano. Yo no necesito eso. Eso estaría bien para mi bisabuelo, pero para mí. Yo vivo en el siglo XXI, paseo por el mundo hasta donde me dejan y tengo que vivir en el mundo actual. Lógicamente escribo, todo el mundo escribe para su pueblo, porque nuestra temática, nuestras imágenes, todo está dirigido. Ahora, por el hecho de que todavía nuestras lenguas no se... tengo que dejar de escribir hasta que se logra eso. No. Ahora ya tengo 66 años. Si hubiese esperado desde cuando empecé a escribir a los 20 y tantos, que eso no hubiera escrito ni una línea porque aún no se ha hecho esa normativización. Si Cervantes, por ejemplo, ¿cuántos analfabetos había en España en la época de Cervantes? La mayoría. ¿Y podemos exigir a Cervantes que dejara de escribir lo que nadie le iba a leer? O a Dostoyevsky mismo, ¿cuántos analfabetos había en la Rusia de Dostoyevsky? Por eso digo que estamos creando problemas donde no los hay. Dejemos que cada uno escriba y haga lo que pueda y asunto con gusto. Luego la historia juzgará futuros lectores y literarios, pues los actuales, por supuesto, los grupos de lectura, y ya juzgarán. Que siempre estamos metiendo ahí que el africano tiene que parecer africano en todos los sentidos, con taparrabos y con no sé qué. Bueno, como todavía está haciendo un anuncio, oí ayer mismo del Corte Inglés, que está haciendo un anuncio sobre África para llevar turistas a África, ¿cómo se llama? Su agencia de viajes. Y no, van a ir a ver jirafas y tribus caníbales. Esa es la ignorancia, ¿no? La ignorancia, eso es lo que decía cuando digo, vivimos no de espalda de la realidad, es que vivimos en una fantasía. Pues eso mismo es lo que se está haciendo con, buscando siempre con eso de las lenguas africanas, no sé qué, yo soy guineano, lo cual no significa que tenga que escribir necesariamente, que tenga que vestir necesariamente como mi bisabuelo, y tenga que ser polígamo, porque yo nunca seré polígamo, por ejemplo. Que son cosas típicas africanas, según la tipología, pero yo nunca seré polígamo, por mucho que los africanos sean polígamos. No sé si me explico. Perfectamente. En cuanto a lo que decía yo conozco el ejemplo contrario. Yo tuve hace tiempo, que hace años que tengo relación con él y tuve ocasión de comer con él en Maputo hace un tiempo, no hace demasiado, con Sí, Miyakoto. Miyakoto. Miyakoto es un escritor blanco, portugués, bueno, de ascendencia portuguesa, vive en Maputo y él se considera tan mozambiqueño como yo que sé, como su colega, que también conozco, o cualquiera de otras una escritora mozambiqueña. Y hemos estado en la Feria del Libro de Maputo, todos juntos, el único blanco era ahí. Yo conozco a gente de la Asociación Mozambiqueña de Escritores y Miyakoto es uno más. Sin embargo,
no se considera ni blanco, ni negro, ni nada. O sea, él hace su literatura con las imágenes que quiere, con la vida que quiere, y ya está. Y entonces nadie le exige ni que haga esto, o que hable de esta manera, o que haga lo que sea. Simplemente es un escritor mozambiqueño y sigue viviendo en Mozambique y seguirá ahí toda la vida. Ese es otro ejemplo de escritor, digamos, blanco, entre comillas, en el sentido para caracterizarlo, pero que es tan africano como yo, en ese sentido. Y luego, el propio García Márquez, cuando escribió sus memorias, confieso que he vivido, creo que se titulan. No, esa es Neruda. Bueno, Esa es la de Neruda, sí. Vivir para contarlo. Vivir para contarlo. En Vivir para contarlo, García Márquez mismo lo admite, porque reconoce que su maestro, en eso del realismo mágico, fue Manuel Zapata Oliveira. Pero ¿quién conoce a Manuel Zapata Oliveira? Un escritor negro, yo le conocí personalmente, pero estuvimos en algún congreso. Y nadie conoce el expresor, he escrito algún artículo sobre ese tema. Nadie, en el ámbito hispánico fuera de Colombia o de estudiosos, gente erudita que se dedica a eso, nadie conoce a Manuel Zapata Oliveira. Y sin embargo es un negro magnífico, maestro, como reconoce el propio García Márquez, es el que le enseñó todo eso del realismo mágico, sin embargo nadie le conoce. Luego América Latina, lo que también estaba en algunos otros países, Argentina, etcétera, Brasil y tal, tienen que empezar también, yo qué sé, a sacar, a poner en la luz a sus escritores, a sus héroes, a sus protagonistas negros de su propia historia, cosa que no ocurre a menudo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta que cambia un poco? Lo siento. Sí, no, ya bastante debatido está el tema ya. El poder de la juventud en África. El pouvoir de la jeunesse. 50, en apenas 20 años va a ser el continente más joven del planeta. Y que la transformación en los países africanos, si debería ir de mano de los intelectuales, de mano de la juventud, ¿cómo lo ves? Si tu penses que la transformation en Afrique doit aller de la main des intellectuels, des jeunes, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le rôle des jeunes actuellement dans les mouvements citoyens de transformation? Je pense que les jeunes ont une chance, une grande chance, qui est en même temps un problème. Los jóvenes tienen una gran oportunidad que al mismo tiempo es un problema. Parce qu'on dit africain, jeunesse africaine, mais c'est la jeunesse qui est plutôt une jeunesse avec un regard sur le monde. Porque se dice juventud africana, pero realmente es una juventud que tiene una mirada, que dirige una mirada al mundo. Parce que cette jeunesse peut voir quand même ce qui se passe dans le monde. Porque puede ver lo que ocurre en el mundo. Et souvent, elle ne voit même pas ce qui se passe sous ses pieds. Y a veces no ve lo que ocurre en su propia, bajo sus pies. Donc, la jeunesse africaine actuelle, on peut dire qu'elle aura peu de poids sur le devenir du continent si, à un moment, elle ne baisse pas un peu la tête pour regarder ce qui se passe chez elle. Y que entonces, en su opinión, la juventud africana tendrá poco peso en el devenir de su continente si no dirige un poco más la mirada hacia, no tanto hacia afuera, sino hacia lo que ocurre dentro del continente. Pour parler de la littérature, à un moment, on a dit les jeunes vont lire beaucoup plus parce que avec Internet, ils ont accès aux livres. Por ejemplo, con el tema de la literatura, hemos dicho, bueno, se dice, los jóvenes van a leer mucho más porque a través de Internet tienen acceso a los libros. On s'est trompé. Avec Internet, les jeunes lisent de moins en moins. Eso es un error, los jóvenes leen cada vez menos. Ils utilisent Internet pour autre chose. Utilizan Internet para otra cosa. Bien sûr, ils lisent sur Facebook. Leen en Ils Facebook. écrivent sur Facebook. Escriben en Facebook. Il nous arrive, nous voyageons beaucoup, nous allons dans les universités africaines, nous rencontrons des étudiants, même en littérature,
Mais leur médiocrité, parfois, on se dit, ah ben nous, on a eu de la chance quand même. Y ellos van a universidades africanas y actualmente ven incluso estudiantes de literatura y dicen, y bueno, se dan cuenta de que hay una mediocridad importante y dicen, bueno, nosotros, su generación, ha tenido suerte. Yo quisiera añadir que en nuestras universidades pasa lo mismo, ¿eh? C'est pas une question de l'Afrique, parce que dans nos universités, c'est un peu pareil. Parfois, je me dis, oui, bon, ils ont raison, parce que il y a beaucoup de choses qui les intéressent, ils sont au courant de tout, ils sont un peu divertis par les moyens qui se sont créés. Sí, que están, ven muchas cosas, ven lo que ocurre fuera, se enteran lo que ocurre fuera, pero están más bien distraídos por los medios a través de los cuales se enteran, ¿no? Como el medio electrónico. Voilà, je ne suis pas très optimiste. D'accord. Bueno, yo añadiría, se comunican y comunican entre eux. Y yo diría que, moi je dirais un peu face a ce que tu dis, o sea, perdón, lo digo en español, yo diría frente a lo que dices que hay muchos jóvenes en África que se movilizan hace 2 años o 3, son movimientos juveniles, ¿no? Le Ballet Citoyen, los que han logrado echar fuera del poder a Compaoré. Y cuando echaron al de Senegal, al presidente Awad, estaba el movimiento juvenil Yonamar, que fue el principal actor en esa. Entonces, en toda África están habiendo movimientos juveniles que son los que están realmente trabajando para que cambien las cosas. O sea, que hay il y a aussi une jeunesse. Par exemple, le Sénégal ou le Burkina, les jeunes de Y'en a marre avec Grand Fou Malade. Je suis déjà allé les voir à Dakar, ou le Ballet Citoyen au Burkina. Ils réussissent à faire partir un président pour que le système lui-même ne change pas. Bon, c'est déjà pas mal, hein, quand même, faire partir un président, c'est un dictateur, c'est pas... Parce que le système ne change pas. Au Burkina, celui qui est président, c'était le premier ministre de Blaise Compaoré. Macky Sall était avec le président qui est parti. Vale, es que lo traduzco primero, ¿vale? Dice, sí, es verdad que estos movimientos juveniles han logrado expulsar a esos dictadores, pero que después el sistema no cambia, porque el que ha salido elegido en Burkina Faso fue en su momento, aunque se separó de él antes de que tuviera que huir, fue en su momento primer ministro de Compaoré. Vale, eso es cierto, pero ha sido elegido por unas elecciones democráticas muy limpias, ¿no? Pour le Sénégal, les jeunes n'ont pas chassé Ouad du pouvoir, puisque le Sénégal est un pays démocratique. Ouad a été battu aux élections. Sinon, les jeunes sont sortis dans la rue pour qu'il ne change pas la constitution. Il l'a changé. Et il s'est présenté. Il a juste été battu aux élections. C'est tout. Sí. Voilà. Es verdad que a Ouad lo ganaron en las elecciones, perdió las elecciones, pero para echarlo, para que ganara para que perdiera esas elecciones, hubo movimientos y manifestaciones, si no, no hubiera pasado nada. Y ahí estaban Yonamar y estaban los jóvenes. O sea que después el sistema esté por encima de eso, pues nos está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Que el sistema nos traga y nos come y tal, pero eso no quita para decir que los jóvenes en África hoy, muchos jóvenes en África hoy están luchando. Hay muchos jóvenes que están luchando. Oye, después consiguen o no consiguen, ¿no? Pero hay un nivel de conciencia. Bueno, esa es mi percepción, no sé. Puede decir que a nosotros nos vendría bien una escoba así, ¿no? Hombre. Para echar a los Rajoy, los Sánchez y los Rivera de turno, ¿no? Nosotros no tenemos una juventud como la africana, ¿eh? Je sais que... La queremos. Sí, No, ojalá la tuviéramos. Sí, se han movilizado, sí.
y los mayores, todo, la verdad es que todo es así, ¿no? Bueno, creo, lo siento, pero tenemos que, bueno, la última pregunta, porque tenemos que cerrar para ir al teatro. Adelante, adelante. Y antes que nada me gustaría dar las infinitas gracias a Casa África y sobre todo a Estefanía, quien me tenía informado del Festival del Sur y además de traerme en su coche. Sobre todo eso. Después darlas, sino felicitar al escritor que está aquí delante de nosotros, Sami Chak, por el conjunto de su obra, que es una obra que estoy descubriendo. Y por último, eso es muy importante para mí, saludar a mi ídolo, insuperable Donato Ndongo, que está aquí, y una persona para quien tengo muchísimo respeto. Y yo soy de Senegal, estoy aquí de Erasmus para investigar y estoy investigando sobre su obra. Y tenía previsto incluso irme a Murcia para ver, y eso es una oportunidad que me está regalando la vida. Y yo digo que estoy totalmente de acuerdo con Donato sobre ese tema de la lengua, porque la lengua yo lo veo como un medio nada más que un medio de comunicación, porque el mundo se ha convertido en un pueblo y que cada vez más tendemos hacia una literatura universal. Solo nos sirve para difundir nuestras ideas. Y ojo, cuando hablamos de personas que escriben en español y que a lo mejor la gente no va a ver que es un español rebuscado o algo así. Creo que nadie se atreve si no domina a la perfección estas lenguas. Las novelas, por ejemplo, de Donato Ndongo hubieran sido escritas por cualquier escritor español. Y no digo cualquier escritor, sino las formas autorizadas. Así que eso no plantea ningún problema. La lengua solo sirve para ir difundiendo las ideas que queremos compartir con el mundo entero. Y voy a terminar haciendo una pregunta a Sami Chak. No sé si usted nos puede hablar un poco del proceso de creación de sus obras. No sé de dónde le viene la, por favor. No sé de dónde le viene la inspiración. Por ejemplo, para muchos autores, la tradición oral es muy a menudo como una especie de granero de donde sacan historias para ir nutriendo sus textos. No sé a usted cómo le parece este tema. Me parece que la inspiración debe venir de todo, sobre todo de la vida, después de las obras. Hay una cosa a decir. No pienso que el lengua es únicamente un medio de comunicación. Me parece un poquito más simple de decirlo. Una lengua es el fruto de una historia, una muy larga historia. La lengua tiene la identidad colectiva de un pueblo, su filosofía, sus religiones. Una lengua es la principal riqueza de un pueblo. Cuando escribí en francés, estoy escribiendo dentro una historia que no es la mía. La historia francesa no es mi historia. Tengo mi historia. Esta historia no puede decir su profunda alma en francés. Yo sé que cuando trato de escribir una parte de mi vida a un momento, no tengo posibilidad de expresarlo.
mi profunda historia, mi profunda alma, mi alma personal y la alma colectiva de mi pueblo. Cuando un escritor africano dice la lengua es un medio de comunicación, que es una comunicación, que voy a decir, a qué persona voy a decir, a hablar. La lengua es más que un medio de comunicación. La lengua es una parte de mi identidad y la lengua francesa no es una parte de mi identidad. No sé que una parte muy esencial de mi identidad está muerta, sí, definitivamente muerta, porque no puedo escribir esta historia, esta pequeña historia que es la mía auténtica, la mía profunda, la mía que es la de mi padre, la de mi madre. Yo le sé definitivamente que mi identidad es una identidad que podría decir como una identidad batarda, porque la historia ha hecho un batardo. Ha hecho de mí. Sí. Yo tengo esta conciencia muy clara que soy el fruto de una historia que no es la mía, la historia francesa. Entonces, nunca voy a decir que el francés es un medio de comunicación, siempre un medio de comunicación. Yo sé que es una historia muy compleja. Digo que, por ejemplo, el Senghor, como gran defensor de la cultura africana, no usó el cerebro para defender esta idea, para defender la cultura africana, sino que lo hizo en francés, para que la mayoría de la gente entienda la profundidad de su idea. No pienso que se... No pienso que Senghor ha defendido la cultura africana. Senghor es un fruto de la historia francesa. Senghor fue el presidente que no aceptó que Sékou Touré, por ejemplo, tiene la capacidad de defender la cultura africana. Senghor fue un agente de la Francia. ¿Qué cultura africana Senghor ha defendido? Malentendido a lo mejor. Pero su filosofía se basaba en el hecho de arriesgarse primero y después abrirse al mundo. Aunque yo pienso que universal. Él aboga por una cultura universal, pero primero arriesgarse y después abrirse al mundo. Yo voy a decir una otra cosa. Lo que la gente piensa es universal, es el universal europeo. Sí, claro. Mi universal hoy es lo que el europeo piensa ser el universal. Tu universal. Etnocentrismo. Bueno, vamos ya tenemos que dejarlo porque tenemos la obra de teatro. Antes de despedir a Sami, quiero decirles que fuera están a la venta este libro al precio de 12 euros y que si lo quieren comprar, aquí tienen el autor para que se lo dedique. Sami y Casa África, muchísimas gracias por hacer posible.